Mejor. Sí, ahí está mejor. Sí, está mejor. Perfecto. Bien, gracias por este liderazgo. Para Proyectos Analytics y Big Data, inicialmente vamos a hablar sobre el tema de liderazgo. Sí, que es una parte importante para poder adentrarnos en este tipo de proyectos. Sí, un tema fundamental en el momento de la implementación de proyectos de este estilo. ¿Ok? Entonces, para hablar de esto, solamente quiero indicarles que sobre VIA Academies, ¿no es cierto? Nosotros solemos, VIA Academies es una empresa de VIA Solutions, sí, y estamos resolviendo problemas desde el año 2012, tenemos capacitación en Ecuador, en Colombia, en Perú, en Bolivia, en Panamá, en Estados Unidos. Contamos con más de 1,000 personas capacitadas, más de 200 clientes, proyectos que hemos generado en la región, dentro de los cuales las empresas más grandes del país, Ecuador en este caso, son clientes de VIA Solutions, la empresa más grande de seguros en Colombia también es cliente de VIA Solutions. Entonces estamos con clientes en algunos sectores. Partners de las mejores plataformas tecnológicas, galardones algunos, como el Power Choice 2021, hoy el Power Brands también como el top 3 dentro del Power Brands de la revista Data en el año 2022. ¿Sí? El Top of Mind 2020, el Top 10 mundial en el Tableau Conference para proyectos como mejores proyectos de analítica a nivel mundial, y con equipos certificados de experiencia para poderles entregar cursos como el que estamos teniendo el día de hoy. Recuerden, nuestro propósito es que ustedes sientan la emoción de ser confiando en la información. Y recuerden que la información, muchos dicen que es el nuevo petróleo, es más que el nuevo petróleo en realidad, porque el petróleo es finito, la información es infinita. Entonces, hay que tomar partido de esa fuente de información, obviamente de los datos que se generan día a día, para poder generar nuevos proyectos, ¿sí? Y poder, en este caso, abordar nuevos desafíos dentro del ámbito tecnológico, dentro del ámbito digital, dentro de una organización. ¿Ok? ¿Sí? Me confirma, por favor, si estamos bien, Judy, con el audio. ¿Sí? Sí, sí se escucha. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Me van confirmando, por favor, porque parece que el internet también es un poquito malo. Me van confirmando, por favor, sí, siempre, si es que están escuchando de la mejor forma. Ok, perfecto. Bien, entonces miren, lo que vamos a ver en este entrenamiento, ¿sí? Vamos a ver el día de hoy qué es el liderazgo y las pautas para ejercerlo, el manejo de relación de negocio con tecnología, una introducción a proyectos de analítica y de Big Data, ¿sí? Luego en el día 2, que es el día de mañana, también vamos a ver una introducción a la gestión y creación de la cultura analítica dentro de la organización y una introducción a los métodos de gestión de proyectos de BI y analítica. Sí, recuerden que este es un curso corto de 4 horas en el cual vamos a ver este tema. Sin embargo, nosotros tenemos el curso más grande de gerenciamiento y de liderazgo para proyectos de este estilo, que consta de 16 horas. Sí, así que ustedes pueden tranquilamente hablar. En realidad, imagino que todas las personas que estamos acá, sí, tenemos la necesidad, obviamente, de poder crear en este caso y poder entrar en este mundo para poder gerenciar un proyecto. ¿Sí? Entonces, eso para nosotros pues muy importante, ¿sí? Y forma parte, obviamente, dentro de toda implementación en que ustedes puedan liderar y gerenciar este tipo de proyectos, ¿ok? Les entiendo mucho porque cuando uno se inicia este tipo de proyectos, comúnmente a veces nos delegan, otras veces nos ponen en el proyecto para que podamos gerenciarlo sin haber ni siquiera conocido algo sobre el entorno de manejo digital o de la transformación digital. Y en otras ocasiones, en cambio, conocemos, sin embargo, no hemos tenido la oportunidad. Así que
estamos haciendo ahora obviamente para tener oportunidad de desarrollarnos, ¿sí? Y hacer que ustedes puedan liderar este tipo de proyectos, ¿ok? Bien, entonces, partiendo de acá, ¿sí? Lo que quiero, por donde quiero iniciar, ¿sí? Por el liderazgo. Sí, sí, la imagen que está acá, ¿no es cierto? Esta imagen que es de las hormigas, ¿sí? Comúnmente las hormigas siempre trabajan en equipo, ¿sí? Y cuando se trabaja en equipo, lo que nosotros hacemos es seguir, en este caso, a ciertos líderes, ¿no es cierto? Y es lo que hacemos también, así como los hormigas, lo que hacemos también en un proyecto, en los proyectos que tenemos en nuestras organizaciones. Sí, comúnmente siempre hay una cabeza de liderazgo, una cabeza que comúnmente empieza a sobresalir y a llevar las riendas del equipo y obviamente pues algo que comúnmente se da, ya sea porque esta persona o este líder obviamente es un líder innato o porque obviamente tiene las capacidades y el entrenamiento y el expertise que tiene la persona pues es superior al resto de miembros del equipo. Sí, comúnmente esto pasa también con las hormiguitas. Las hormiguitas tienen una hormiga reina, ¿sí? A la cual siguen y a la cual cuidan, protegen, etcétera, ¿no es cierto? Y con la cual, pues, a la cual generan ayuda y también generan trabajo para poder estar mejor. Entonces, ¿qué es el liderazgo? Fíjense, y aquí he puesto algo que dice la esencia del liderazgo. Miren, cuando estamos hablando de liderazgo, ¿sí? Estamos hablando específicamente, ¿sí? De la influencia de una persona, ¿sí? La influencia de una persona a otra o a un grupo, de acuerdo a una determinada situación, la cual se aplica a través del proceso de comunicación humana con el fin de alcanzar objetivos específicos. Por ejemplo, esta es una definición, ¿sí? De Alberto Chiavenato, ¿sí? De lo que es liderazgo. Hay muchas definiciones, otra definición que es de David Fishman, por ejemplo, que dice que liderazgo es un proceso gerencial que orienta, dinamiza y conduce el componente de la organización. La clave del liderazgo se encuentra en las fortalezas del equipo y las relaciones basadas en la confianza y el respeto, que justamente es lo que tenemos aquí en el fondo, ¿sí? Entonces nosotros, partiendo de estas definiciones, tenemos que remarcar cuál es la esencia del liderazgo. Fíjense, la esencia del liderazgo es siempre aprender a conocernos, por ejemplo. Y el aprender a conocernos es saber realmente quiénes son y quiénes somos y entender la forma en que actuamos a diario. ¿Sí? Independientemente esto de religión, de política, etcétera, nosotros tenemos que hacer esto, ¿sí? Aprender a conocernos. Otra de las partes que se fundamenta en la esencia del liderazgo es también el cómo nos relacionamos con los demás, ¿sí? Fíjense que el cómo nos relacionamos con los demás va desde la forma en que nos saludamos, ¿sí? Demostramos estar legítimamente interesados en las personas, ¿sí? Conversamos con ellos, de temas más allá de solo del trabajo y revisamos todos los días, por ejemplo, la forma en que los vamos a impactar, ¿sí? Y la forma de cómo nos relacionamos con los demás es una de las esencias también del liderazgo, ¿sí? Porque aquí viene mucho el tema de comunicación, ¿sí? La comunicación asertiva, ¿sí? La forma de cómo nos comunicamos, cómo hablamos, cómo en este caso exponemos situaciones con el resto de personas, con los grupos, etcétera. Sí, son temas que también tenemos que tratar. Por eso es que nosotros en nuestra capacitación vemos esta parte del liderazgo, que es un tema fundamental. Porque fíjense ustedes, si ustedes quieren hacer algún proyecto, no solamente analítica, sino cualquier otro tipo de proyectos, ¿cómo voy a hacer si es que no soy un líder? ¿Sí? Entonces nosotros tendríamos que aprender estas esencias de liderazgo para enfocar estos tipos de proyectos. La otra esencia de liderazgo también es de revisar agendas diarias. ¿Sí? Fíjense que aquí hay unos temitas que podrían ser que sí los hacemos, otros que no. Pero, por ejemplo, esta es la revisión de la agenda diaria. ¿Sí? Es una forma de entender en qué empleamos la energía. ¿Sí? En qué empleamos nuestra energía. Es una forma de entender cuánto tiempo invertimos en las personas y obviamente en el desarrollo de nuestro equipo.
¿sí? Fíjense, revisar la agenda diaria es para poder decir, mira, vamos a enfocarnos en estas actividades y sobre todo vamos a enfocarnos también en el desarrollo del equipo. ¿Sí? Cuando nosotros estamos liderando proyectos, nosotros tenemos que enfocarnos en los productos que vamos a desarrollar y obviamente en las actividades y los productos que cada una de las personas tiene que cumplir. ¿Sí? Y para eso pues tenemos herramientas como las agendas, ¿no? La agenda diaria es una de las herramientas fundamentales para poder decidir y tomar acciones que sean adecuadas para el normal desarrollo de un proyecto. Otra de las esencias del liderazgo es este que está aquí, que me dice saber comunicar, ¿sí? O saber comunicarnos. ¿Sí? Fíjense, arriba estaba el cómo nos relacionamos con los demás. ¿Sí? El siguiente ítem es saber comunicarse o saber comunicarnos. ¿Sí? Es fundamental porque nosotros vamos a compartir información de forma clara y oportuna. Escuchar con atención e interés. Crear un ambiente que promueva las preguntas y la curiosidad. Promover diferentes puntos de vista. Valorar la diferencia. Creer en el poder transformador de la palabra. Entonces, fíjense que nosotros tenemos que fundamentar esto cuando estamos liderando algo. ¿Sí? Lo contrario sería que yo imponga mis ideas. Lo contrario sería que yo no permita generar opinión y que solamente lo que yo estoy hablando sea la única verdad que existe, por ejemplo, en el desarrollo de un proyecto. Cuando no es así, todos sabemos y todos los que estamos acá, me imagino que hemos estado dentro de proyectos. Sí, y obviamente cuando estamos dentro de proyectos hay veces que existe un liderazgo de ese estilo, ¿no es cierto? En el cual únicamente nos guiamos solamente por lo que diga, y si no es así, pues el proyecto justamente no avanza y al final termina en fracaso en realidad cuando estamos en ese tipo de situaciones. Entonces, el saber comunicarnos es una de las esencias en realidad de lo que es ser líder, de lo que es tener liderazgo. ¿Sí? Desde ahí hay que partir. El confiar en las personas. Fíjense, este aspecto de confianza va, quizás es uno de los aspectos claves cuando estamos hablando de liderazgo. Sí, para mí tal vez uno de los fundamentales. Sí, porque si es que no tomamos confianza en las personas, a ustedes debe pasar, dicen, yo mismo tal vez lo voy a hacer. Y ustedes empiezan a cargarse de cosas. Su mochila, que era una mochila, sí, un bolso pequeñito. Cuando no confiamos en las personas, esa mochila va creciendo hasta hacerse una maleta de 23 kilos. Sí, inclusive una maleta mucho más grande de 23 kilos. ¿Sí? Haciendo una analogía, ¿no es cierto? Y toda esa problemática empieza a hacer que ustedes no puedan cumplir con su rol. ¿Sí? Empieza a hacer que, por ejemplo, un proyecto pueda empezar a tardarse. Y todo eso hace que al final no tengamos éxito en las implementaciones. Entonces, el formarse y el confiar en las personas, el formarse en un equipo productivo, va a ser uno de los aspectos y las tareas fundamentales en sus proyectos, en los proyectos de analítica mucho más. Porque es un proyecto, son proyectos que en realidad tienen distintos matices, distintos componentes, ¿sí? Que al final pues hacen eco de una manera directa en los niveles C o en los C-levels de una organización. ¿Sí? Entonces, por eso es que es fundamental que nosotros podamos formarnos o podamos formar nuestro equipo con entera confianza y confiar obviamente en las personas que están ahí para poder delegar. Uno de los aspectos fundamentales de un líder es que también tiene que delegar ciertas actividades. Y aquí fíjense que hay un tema que todo el mundo, la mayor parte de gente habla, ¿no? El tema del empoderamiento. El empoderamiento no solamente es decirles, mira, ahí viene el líder, ¿no? O sea, mira, te doy esta tarea y hazla. Sí, perfecto. Y le dejas ahí y le dejas que desarrolle esa tarea, esa actividad por todo el tiempo y al final ni siquiera has revisado, no has visto cómo pasaron las cosas y al final vienen y te entregan a un producto que no es el producto que se quería lograr. Entonces ahí recién te das cuenta, obviamente, que el entorno del líder pues, no estuvo tan bien dirigido. Sí, por eso es que confiar en las personas, sí, formarse en un equipo que en realidad tenga las fortalezas, las habilidades que ustedes necesitan va a ser clave aquí. ¿Sí? Eso de la confianza de las personas, pues para mí es un tema fundamental
sobre todo en este tipo de proyectos, porque como les digo, son proyectos que tienen varios matices, varios componentes tecnológicos, tienen ¿cómo se llama? Tiene un equipo multidisciplinario, ¿sí? Hay muchos roles que van a estar dentro de un proyecto de este estilo, sobre todo si queremos impactar a una organización. Entonces ahí es cuando nosotros necesitamos tener un equipo de confianza y confiar en las personas como tal. ¿Sí? El otro en la esencia del liderazgo, fíjense, ¿sí? Es esta parte de la capacidad de aprendizaje y el cambio. ¿Sí? ¿Qué pasa con la capacidad de aprendizaje y el cambio? Pues es mantener una mente activa y cultivada, exponer esta mente activa y cultivada a nuevos desafíos, ampliar la lista de intereses, eh, desafiarle a nuestra mente con nuevos horizontes de conocimiento, ¿sí? Saber que nos mantenemos vivos y en permanente proceso de reinvención. Esto va a ser importante. Nosotros tenemos aquí, fíjense, cuando están en este tipo de proyectos, sí, algunos tal vez que ya han pasado, otros que van a pasar, otros que les asignaron este rol, es en donde ustedes van a tener que tener toda su capacidad de aprendizaje y también estar dispuestos a generar cambios como tal. Sí, cambios de pensamiento. Fíjense, aquí viene mucho el tema de la transformación digital, porque dicen, mira, yo le voy a transformar a mi empresa de manera digital. ¿Cómo voy a comprar nuevas plataformas tecnológicas? A ver, la transformación digital no es la adquisición de nuevas plataformas tecnológicas primero, ¿sí? La transformación digital es cambiar, ¿sí? La mente en realidad, porque se cambia el mind de la mente de las personas para que vean a su organización, ¿no es cierto? Hablemos así de una forma digital o cómo esta digitalización va a hacer que su organización pueda llevarse a otro nivel. Y para esto se utilizan ciertas herramientas tecnológicas que pueden ser tal vez no las mejores marcas, ni tampoco marcas espectaculares, sino más bien son plataformas o herramientas que se van a ajustar a su necesidad. ¿Sí? Pues que es importante tener esta capacidad de aprendizaje y cambio. Ahora, luego tenemos dentro de esta esencia de liderazgo, también tenemos esta capacidad de autorregulación. ¿Y qué pasa con la capacidad de autorregulación? La capacidad de autorregulación nos permite controlar y nos permite gestionar tanto los pensamientos, emociones y acciones, ¿sí? Como la motivación, por ejemplo, mediante una serie de estrategias que permiten la consecución de las metas. Eso es lo que nos permite la capacidad de autorregulación. Recuerden, cuando nosotros tenemos que controlar, tenemos que gestionar no solamente nuestros pensamientos, ¿sí? Sino las emociones, pueden ser suyas, pueden ser del grupo, ¿no es cierto? Es cuando nosotros estamos teniendo capacidad de autorregulación. ¿Sí? Son emociones, son acciones que nosotros tenemos que regular en un equipo. Y fíjense, aquí en esta esencia de liderazgo, nosotros hemos hablado de lo que una persona que es líder tiene que controlar y tiene que hacer. Recuerden que nosotros tenemos tres partes de la persona. Tenemos el ser, tenemos el hacer y tenemos el tener. Eso es lo que nosotros como personas tenemos, ¿sí? Lo que nosotros como personas comúnmente vamos logrando, ¿no es cierto? Vamos obteniendo a través del tiempo. ¿Sí? Los rasgos del ser, ¿cierto? Cómo es la persona, ¿sí? Cómo es la persona, qué le gusta, qué no le gusta, ese es el ser, ¿sí? Luego ustedes tienen los rasgos del hacer. ¿Qué tan productiva es una persona? ¿Sí? ¿Qué tantas tareas, qué tantas actividades podría solventar una persona como tal? Y finalmente tienen los rasgos del tener, es cuán productiva es una persona. ¿Sí? Y la producción de las personas, pues obviamente vienen dadas, ¿no es cierto?, por la cantidad de productos que generan. Que si yo soy un vendedor de zapatos, la producción de él es la cantidad de zapatos que venden, ¿no es cierto?, más los dólares que ingresan. Sí, si es que yo estoy hablando de un proyecto de analítica, obviamente yo tengo que producir cierta cantidad de productos como los dashboards, es decir, cuántos dashboards genero, ¿cierto? Esos son los productos que una persona entrega, ¿no es cierto? De acuerdo a la conformidad que tengan con los usuarios.
Entonces, fíjense, son temas que se van generando, ¿no es cierto?, desde el ser, de la ser y el tener. Entonces, un líder contiene justamente todas estas esencias de liderazgo para poder motivar, para poder llegar a crear proyectos, ¿no es cierto?, que tengan al final éxito. Entonces, eso va a ser fundamental, aprendernos, conocernos, ver cómo nos relacionamos con los demás, revisar nuestras agendas diarias, saber comunicarse, fundamental, confiar en las personas, tener capacidad de aprendizaje o autoaprendizaje, ¿no es cierto?, y la capacidad de autorregulación también. Entonces, con estas esencias de liderazgo, pues, explicamos mucho más que es un líder, ¿sí? Y no todas las personas tenemos todo. Sí, hay algunas personas que desarrollamos ciertos aspectos, ciertas habilidades, y otras personas que desarrollan otras habilidades. ¿Sí? Entonces, desde ahí hay que partir cuando estamos hablando de liderazgo. ¿Sí? Y obviamente, cuando estamos hablando de esto, nosotros tenemos que saber qué es ser un líder. ¿Sí? Fíjense, el tema de liderazgo a veces es un entorno complejo. ¿Sí? Es un entorno complejo en realidad, que nos dice, oye, ¿qué líder quiero ser? ¿Sí? Y fíjense que si las acciones inspiran a otros a aprender más, soñar más, o ser más y ser más, entonces eres un líder. ¿Sí? Es una frase que dice John Quincy Adams en realidad. ¿Sí? Y fíjense, aquí nosotros tenemos varios estilos de liderazgo. ¿Sí? No sé si ustedes han visto todos estos estilos de liderazgo, pero nosotros, mejor dicho, se plantea, sí, según estudios, se plantea que en el mundo empresarial existen estos estilos de liderazgo. Sí, existen dos estilos de liderazgo que me han activado ahora más aquí en entero. Fíjense, el liderazgo resonante y el liderazgo disonante. Nosotros tenemos esos estilos de liderazgo. Y fíjense que el estilo de liderazgo resonante, ¿sí?, nos dice que es un liderazgo que motiva a los demás a crecer en conjunto. ¿Sí? Este tipo de personas, este tipo de líderes, son personas apasionadas en lo que hacen y despiertan el entusiasmo en los colaboradores. ¿Sí? Este es un estilo resonante de liderazgo. El estilo disonante, en cambio, nos dice, ¿no es cierto?, que está, en este caso, un líder de este estilo nos dice que está desconectado de los sentimientos del grupo. ¿Sí? Es todo lo contrario del resonante. ¿Sí? Este moviliza emociones negativas. El líder aquí no sabe empatizar, tampoco sabe interpretar adecuadamente las emociones, en este caso de su grupo, emociones ajenas. Genera una disonancia, ¿sí?, dentro de su mismo estilo, ¿no es cierto?, dentro de su grupo, y transmite innecesariamente mensajes perturbadores. Entonces, cuando pasa esto, ¿no es cierto?, la atención del grupo se desvía de la misión y se centra en un malestar colectivo. Sin embargo, existen estos dos tipos de líderes, existen. ¿Sí? Por eso que nosotros tenemos que saber, oye, en qué estilo de liderazgo nosotros vamos a profundizar. ¿Sí? En qué estilo de liderazgo es el que nosotros queremos enmarcarnos. Y comúnmente cuando empezamos a ser líderes para un proyecto de analítica y de Big Data, fíjense que nosotros en muchas situaciones tenemos que compartir, en este caso, con varias áreas de la organización. ¿Sí? Tenemos que fomentar o en muchas ocasiones construir un equipo, ¿no es cierto? Construir un equipo que me ayude, ¿no es cierto?, a lograr los objetivos de mi proyecto. ¿Sí? Construir un equipo que son de distintas áreas en una organización. Y obviamente este equipo tiene que empujar absolutamente todos los objetivos del proyecto. Y esos objetivos del proyecto comúnmente en los proyectos de Analytics y Big Data, como en todos los proyectos, también van ligados hacia los objetivos estratégicos de una organización. ¿Sí? Entonces nosotros aquí decidimos qué tipo de liderazgo queremos ejercer. Ya sea un liderazgo resonante o un liderazgo que sea disonante. ¿Sí? Por ahí es donde que caminamos. ¿Sí? Recuerden, hay estos dos estilos. Ahora, dentro de este estilo que es resonante, ¿sí?, en el estilo resonante nosotros
tenemos también a aquel líder que es visionario, aquel líder que es afiliativo, aquel líder que es coach o capacitador, y aquel líder que es un democrático, ¿sí? Hay estos 4 estilos de líderes resonantes, ¿sí? Ustedes escogen, o si quieren ser todos ellos, obviamente hay que ir cultivando eso a través del tiempo. Entonces, en esta caracterización encontramos estos estilos, y un estilo visionario, por ejemplo, ¿sí? De líder. En este estilo de liderazgo, el lema es, ven conmigo, ¿sí? Aquí se dispone de una imagen clara del objetivo a alcanzar en realidad, ¿sí? El líder visionario siempre va a decir, mira, esto es lo que necesitamos hacer, ¿sí? A esto tenemos que llegar y alcanzar. Es decir, les muestra los productos específicos que hay que lograr, ¿sí? ¿Y cómo hace esto? Pues proporcionando a todos los colaboradores una visión concreta de lo que se espera de ellos, ¿sí? Vamos a lograr esto, pero yo espero que tú hagas esto, ¿sí? Estas son tus tareas. Recuerden el ser, una persona especialista. Recuerden el hacer, ¿no es cierto? Tú vas a hacer las actividades para desarrollar un producto, ¿no es cierto? Y el tener es que tú vas a entregarme dashboards, y vas a entregarme modelos de analítica avanzada, ¿sí? Entonces, cuando les damos una visión clara de lo que se espera de ellos, estamos viendo que puede ser un líder visionario. Además, acá la sensación de que todos contribuyen al objetivo común alienta obviamente el compromiso del equipo y hace que las personas se sientan orgullosas de pertenecer a la organización. Recuerden que la base de la moral, recuerden esto, ¿no? La base de la moral es la productividad, ¿sí? Es decir, si que nosotros, es como cuando ustedes se iban a sus escuelas, ¿sí? A sus universidades, etcétera. ¿Qué pasaba cuando ustedes venían con una nota de 20? ¿Sí? O de 100, o de 80, depende de la evaluación en las universidades o en los colegios. ¿Qué pasaba con eso? Acuérdense, regresen esa imagen, ¿sí? Regresen en esa imagen, regresen a sus orígenes, ¿sí? Y pregúntense cómo llegaban luego de que ustedes tenían una buena nota en las universidades o en los colegios, ¿sí? Regresen a eso y se fijan en el plan. Van a ver que ustedes tienen tienen ahí la respuesta de lo que les digo, ¿no? Que la base en este caso de la moral es la productividad. Y cuando regresaban con el 20 o con sobresaliente, lo que sea, ¿cierto? Ustedes se sentían contentos, sus papás les felicitaban, todo el mundo estaba contento, fíjense, eso es lo moral. Entonces, por eso es que en este caso, pues, un liderazgo visionario, un líder visionario, pues, empuja hacia allá, ¿sí? Y ustedes se van a sentir más orgullosos de pertenecer a una organización cuando ocurre esto. Ahora, luego tenemos también este liderazgo, ¿sí? El liderazgo que puede ser, en este caso, afiliativo, ¿sí? Y el liderazgo afiliativo es un tipo de liderazgo en el cual, por ejemplo, el lema es, las personas son lo primero, ¿sí? Cuando yo tengo este tipo de liderazgo y les digo las personas son lo primero, este tipo de líderes siempre va a favorecer las relaciones personales. Lo mismo, regresen ustedes de su mente, por ejemplo, a sus trabajos, regresen de su mente a sus proyectos, ¿sí? Y fíjense, las personas o sus jefes o los que ustedes mismos deciden en qué tipo de liderazgo No, esa es otra que me voy a tomar de mañana. Hice 2 vasos de agua. se enfocan. ¿Ok? Entonces, ahí es cuando ustedes favorecen las relaciones. ¿Sí? Entonces, eso va a fundamentarse desde ese lado. El líder afiliativo, ¿sí? También va a favorecer las relaciones personales y de confianza, no solamente con el líder, sino también con los colaboradores. Siempre van a alentar armonía y van a promover amistad dentro de su agrupación, dentro de su marco de proyecto. Entonces, se centra por igual en los objetivos y en las necesidades emocionales de los colaboradores, ¿cierto? De las personas que forman parte de su equipo. Y obviamente por ello se asienta fuertemente en la empatía. Un líder de este estilo siempre se va a fundamentar en la empatía. Ya saben qué es la empatía, ¿no es cierto? Es ponerse, como dicen, es ponerse en los zapatos del otro, ¿sí?
Siempre hay que ponerse en los zapatos de las otras personas, ¿no es cierto? Cuando los líderes que son de este estilo se ponen en los zapatos de las otras personas y obviamente ven las cosas de ambos lados, ¿sí? De los dos lados. Luego tienen el líder coach y el un líder coach capacitador, ¿sí? Y un liderazgo de tipo coach, de tipo capacitador o de tipo formativo, ¿sí? Es cuando un líder en este estilo nos dice, ¿no es cierto? Inténtalo, hazlo, ¿sí? Esta persona siempre está aquí y dice, mira, vas a hacer algo, ya, pues, inténtalo. No te preocupes, inténtalo. Si fallas, pues está bien, pero inténtalo. Esta persona o este líder, ¿sí? Este tipo de liderazgo, se enfoca no en las tareas diarias, sino en acompañar a las personas que forman parte del grupo de trabajo del proyecto, a las personas que forman parte del grupo de la organización, de la empresa, en el desarrollo personal. Ayudarles a encontrar puntos débiles y puntos fuertes de la persona. Invertir en la capacitación del equipo. Mostrar interés real por cada uno de los miembros del equipo. Esto permite equivocarse y fomentar la retroalimentación. Yo les digo a ustedes, intenten, ¿no? Por ejemplo, estamos aquí en esta charla, ¿no? Yo les digo, mira, qué sé yo, vamos a crear un proyecto de analítica y yo necesito que ustedes generen modelos predictivos. Me dicen, ¿sabes qué? No sé, no, pero ¿sabes qué? Intenta, ¿sí? Intenta generar eso dentro de tu conocimiento. ¿Qué crees que se pueda dar para ese tipo de proyectos? ¿No es cierto? Y ustedes van a hacer y se van a equivocar, pero un líder de este tipo, pues es permisivo y permite justamente esas equivocaciones. ¿Ok? Entonces es un líder de tipo coach, de tipo capacitador. Y fíjense por qué hablamos de esto, porque cuando están en los proyectos de analítica, ¿sí? Ustedes, como les dije, nosotros en realidad participamos con muchas personas de la organización, sea de un área, financiera, un área de marketing, operaciones, etcétera. Vamos a participar, en este caso, y vamos a trabajar en este estilo. Sí, entonces yo necesito en muchas circunstancias tener un poquito de liderazgo visionario, un poquito de liderazgo habilitativo, otro poquito de coach capacitador y también un poquito de este liderazgo o líder democrático. El liderazgo democrático, sí, que ustedes tengan que, le he puesto acá, sí, prácticamente es un estilo cuando el líder logra el consenso mediante la participación de todo el mundo. Que es el democrático, ¿no es cierto? O sea, votemos todos y la mayoría gana, ¿sí? Así es la democracia, ¿sí? Acá también el lema es decir, ¿qué piensas? Preguntar. Les pregunto a las personas, oye, vamos a hacer este proyecto, ahora dime tú cuál es tu opinión, ¿qué piensas sobre el proyecto? ¿Cómo le ves? ¿Sí? ¿Qué crees que tendríamos que hacer? Entonces, la finalidad de este líder es involucrar a los miembros de todo el equipo, ¿no es cierto? A un grado tal que cada participante contribuya al bienestar de los demás. ¿Sí? Entonces, confío en la habilidad de los colaboradores, y ahí está justamente la esencia del liderazgo, confiar en la habilidad de los colaboradores y trabajar en cooperación con el grupo, ¿ah? Para poder establecer metas, para poder establecer las direcciones, las directrices y los procedimientos como tal dentro del proyecto. Entonces, este es un liderazgo de tipo democrático. Por eso es que les digo, miren, nosotros tal vez cuando estamos en los proyectos deberíamos tener un poquito de cada uno de ellos. Sin embargo, pues no podemos tampoco ser todólogos. ¿Por qué? Porque esto, por ejemplo, esto se basa en el carácter también que tienen las personas, en los rasgos de la personalidad, y para saber qué tipo de liderazgo existe. Sí, porque hay gente que es extremadamente buena, sin embargo no le gusta liderar las cosas, ¿sí? Quiere estar siempre generando la operación, haciendo las cosas por detrás y dejar que otras personas se gusten. ¿Sí? Sin embargo, para eso justamente estamos estudiando esta parte en este curso, en este taller. Entonces, eso es ser un líder resonante.
¿Sí? ¿Qué tipo de liderazgo quiero conseguir? Pues debe ser uno de ellos. Ahora, ¿qué pasa con este líder disonante? ¿Sí? O el liderazgo, o el estilo disonante de liderazgo. Entonces, dentro de esta caracterización del liderazgo disonante, ustedes tienen dos estilos. Un liderazgo que es de tipo timonel y otro que es de tipo autoritario. ¿Sí? Ustedes van a tener esos tipos de liderazgo. Cuando estamos hablando de los líderes disonantes. ¿Qué pasa aquí, por ejemplo, en este estilo disonante? En el estilo disonante, cuando estamos viendo un liderazgo de tipo timonel, por ejemplo, el líder marca el camino que seguirán para alcanzar los objetivos. ¿Sí? Aquí, más o menos, es predicar con el ejemplo, en realidad. Y esto es excelente para colaboradores que están bien capacitados y que están muy motivados. ¿Sí? Fíjense, ¿por qué está aquí disonante? Recuerden que este era un líder disonante. Recuerden que el líder disonante era una persona, ¿no es cierto?, que no estaba mucho con los sentimientos del grupo, ¿sí? No sabía empatizar y tampoco interpretar de forma adecuada las emociones ajenas. Y obviamente transmite temas por ese lado un poquito perturbadores. Sin embargo, ¿sí? El líder timonel, ¿sí? El líder timonel, en este caso, es un líder que siempre va a marcar para alcanzar los objetivos de la organización. Él va a predicar, por ejemplo, dice, miren, aquí en el proyecto, ¿no es cierto?, todos los días, por decisión, en este caso, para que el proyecto sea, por decisión mía, para que el proyecto salga en los tiempos que tiene que salir, pues saben que aquí todos entramos a las 7 de la mañana. ¿Ya? Entonces, esta gente dice, estoy muy capacitado, entiendo todo, estoy bien, ¿sabes qué? Yo sí vengo, voy a hacer. ¿Sí? Pero para otros, en cambio, estas exigencias pueden resultarles abrumadoras. ¿Ya? Y pueden decirles que le están haciendo hostigamiento laboral, por ejemplo. Sí, es un sinnúmero de cosas. Les digo esto porque justo tuvimos la experiencia de que alguien decía, mira, necesito que venga a las reuniones a las 9 de la mañana. Viene a las 9:30. Entonces, por ejemplo, no soporta este tipo de exigencias, ¿no? Una exigencia que no es compleja, pues, hacer reuniones para hacer seguimientos diarios, ¿sí? Pero ese es un liderazgo timonel, ¿sí? Es una parte del liderazgo timonel. Luego tienen este liderazgo que es autoritario o coercitivo, también se llama. Este tipo de liderazgos, ¿sí? Que son autoritarios o coercitivos, ¿sí? Se atiene al lema, hazlo porque yo lo digo. ¿Ya? Ahí es cuando es el viscerazo, ¿no? Pues, no, así no es donde tú tienes que hacer como yo te digo, punto. No te vayas ni para la izquierda ni para la derecha, ve por el centro, ¿sí? Este tipo de liderazgo autoritario coercitivo exige, en este caso, que las personas que trabajan con este líder acaten de forma incondicional las órdenes sin que ellos se molesten en explicar o dar razones, ¿sí? Y en caso de que no lo hagan, obviamente, no va a dudar en recurrir a las amenazas, ¿sí? Eso es lo que pasa con un líder autoritario o coercitivo, ¿sí? Estos líderes o este tipo de liderazgo no suelen delegar su autoridad, sino que tratan de controlarlo y supervisarlo escrupulosamente todo, ¿sí? La retroalimentación que otorga, si es que esto llegase a pasar, porque por ejemplo este tipo de liderazgo no les va a dar ninguna retroalimentación, ¿sí? Si es que llegase realmente a pasar, ¿no es cierto? Se va a centrar exclusivamente en lo que se ha hecho mal, ¿sí? Con lo que alimenta la disonancia. ¿Sí? Aquí no se va a centrar en la solución, sino en el por qué hiciste, ¿sí? Entonces esto va a destruir la motivación en muy poco tiempo en realidad. Sí, por eso que este tipo de liderazgo autoritario o coercitivo es uno de los peores que puede existir.
Pero nos encontramos con ese tipo de personas. Nos encontramos un montón de gente de ese estilo. Ustedes en su equipo de trabajo, en el equipo de trabajo de analítica que armen, obviamente tienen que también saber qué tipo de personas son las que van a formar parte de su equipo. Y para eso, obviamente, existen test de personalidad, que nos ayudan justamente a descubrir qué tipo de personas van a estar en estos cargos de liderazgo. ¿Sí? Ahora, queda para ustedes qué tipo de líder quieren ser. ¿Sí? Líder resonante, líder disonante. ¿Sí? Entonces, eso va a hacer que luego sus proyectos también lleguen a un final feliz. ¿Sí? Entonces, ustedes escogen aquí el tipo de liderazgo que quieren ejercer específicamente. ¿Sí? Miren, estos estilos de liderazgo que estamos viendo son estilos que nos sirven mucho para los proyectos de analítica y de Big Data. ¿Sí? Hay ciertas ocasiones, ¿sí? O ciertos casos, que comúnmente nosotros tenemos que coger un poquito de todo. ¿Sí? Un poquito de acá, otro poquito de aquí. Un poquito de por acá, otro de por acá y otro de por acá. Y armarnos, en este caso, como una tarjeta de líderes, una tarjeta de personas que vamos a liderar los proyectos. ¿Sí? Comúnmente esta persona tiene que, como les dije, tiene que ser muy comunicativa, tiene que lograr temas de error, también tiene que ser severo en ciertas circunstancias, por eso que les digo, hay que ver un estilo que nos guíe por cada uno de ellos. ¿Sí? Eso va a ser lo importante. ¿Cómo yo soy un líder? ¿Qué tipo de líder quiero ser? ¿Sí? Bien, ahora, yo quiero que me pongan acá. ¿Sí? Si ven esto. Sí, les voy a compartir aquí al chat. Quiero que me pongan, por favor, esta pregunta. ¿Cuáles creen ustedes que son las características de un líder? Déjenme copiar acá el... Exacto. Pueden abrir ahí el enlace. ¿Sí? Sin ningún problema. Pueden abrir el enlace y responder cuáles son las características de un líder. ¿Sí? Si es que están viendo en el celular, pues se les dan clic aquí en el código QR, ¿ok? Entonces, ayúdenme contestando esa pregunta. ¿Cuáles son las características de un líder? ¿Sí? Les acabo de pasar el enlace acá al chat también, por favor. ¿Sí? Entonces, si me pueden indicar cuáles son las características de un líder. Sí, por lo menos tiene que haber 29 respuestas, ¿no? Pongamos 27, 28 respuestas. Estamos 29 personas en el premio. ¿Sí? Así que les espero. A ver, contesten cuáles son las características de un líder. Déjenme, también voy a activar aquí el modo de presentación. Y voy poniendo acá. Perfecto. 7 personas me han contestado. Excelente. ¿Cuáles son las características de un líder? Excelente. Vamos contestando, vamos contestando. Excelente. Bien. 12 nos faltan. Contestemos. Enseñar con el ejemplo. Seguridad de sí mismo. Actitud positiva. Buenísimo. Te pide contraseña. No, utiliza este código tal vez. 4180-313. ¿Sí? Usa este código, Luciana. Sí, puede usar este código. 4180-313. Es que está pidiendo ahí un código. Bien, a ver,
Nos dice, enseña con el ejemplo, miren, colaborador, motivador, visionario y empático. Eso es lo que más estamos poniendo acá. Trabajo en equipo. Ok, Luciana, prueba. Comprensible, seguridad en sí mismo. Motivador, creo que debe ser motivador. Actitud positiva, conoce el potencial del equipo. Muy bien. Democrático debe ser. Creíble, revulsivo, que tiene conocimientos, que sea proactivo, que sea persuasivo. Sí, estamos de 18 personas, si me ayudan, por favor. ¿Sí? Si me ayudan poniendo más. Gracias. ¿Sí? Emprendedor, disonante, constante, sabe escuchar, respeto. Perfecto. Influencia guía. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Tenemos, fíjense ahí, varias palabras que ustedes nos han compartido acá. Ok. Bien. ¿Qué pasa con el tema del liderazgo? ¿Sí? Gracias por compartirnos, estimados. ¿Okay? Miren, yo les he puesto acá justamente cuáles son las características de un buen líder que muchos de ustedes nos mencionaron. ¿Sí? Estas son las características que nosotros deberíamos tener cuando vamos a generar o cuando vamos a liderar proyectos en realidad. ¿Sí? Y fíjense aquí que nadie se hace grande haciendo sentir pequeños a otros. Eso no debe pasar primero. Grande es el que consigue engrandecer a los que tiene alrededor en realidad. Desde ahí hay que partir. Sí, esta es una frase de Luis Galindo, por ejemplo. ¿Sí? Recuerden, nadie se hace grande haciendo sentir pequeños a otros. Y grande es el que consigue engrandecer a los que tienen alrededor. ¿Ya? Así es como nace en realidad un buen líder. Y las características de un buen líder son estas, que he puesto acá, algo que ya vimos en la esencia del liderazgo. ¿Sí? Una de las características, buen comunicador. Y fíjense lo que pusieron ustedes acá. ¿Sí? Comunicativo. ¿Sí? Por aquí estaba también un mis entre resonante, seguridad de sí mismo, enseñar, colaborador. Pero fíjense, comunicativo está dentro de lo que más ubican ustedes también. ¿Sí? El tema de ser un buen comunicador, ¿sí? Es que ustedes deben poder expresar claramente lo que se necesita dentro de una organización y poder escuchar de forma empática cuando los demás les transmiten a ustedes información. ¿Sí? Además, recuerden que este tipo de, esta característica de buen líder, ¿sí? Es cuando ustedes se deben esforzar en saber comprender más allá de las palabras. ¿Sí? Aquí es cuando ustedes intentan prestar atención a la comunicación no verbal para poder entender motivaciones y emociones del equipo. ¿Sí? Eso sería un buen comunicador. No solamente es que les digan, que les hablen, ¿sí? Sino también es ver sus gestos, sus maneras. Sí, porque hay muchas veces, ¿no es cierto?, que ustedes están exponiendo algo, por ejemplo, y hay gente que está desorientada, está en otro lado, en realidad su cuerpo está aquí, pero su mente está en otro planeta. ¿Sí? Entonces, un buen comunicador se da cuenta de esa situación. Y lo que hay que hacer ahí es traerle nuevamente a que esté con nosotros. ¿Sí? Y que no esté desviado. Sí, que la atención no esté desviada. Entonces, así es como se fomenta un buen comunicador. ¿Ya? Otra característica es esto, fijar metas y fijar expectativas. Sí, es algo que ustedes también nos dicen, ¿no es cierto? A ver, por aquí había algo, metas y expectativas.
Emprender, saber escuchar también está, fíjense, colaborar, disonante, constante, empatía, capacidad de negociación, equitativo, comunicador, innovador, coach, conversar, acompañar al equipo, ¿sí? Conocer el potencial del equipo, comprensible, fijar metas y expectativas, no le digo. Pero para esto es imprescindible, para que los equipos trabajen unidos, tener un objetivo común, ¿sí? Entonces, una persona que se dirige hacia una meta clara y fija, es cuando se va a aplicar con mayor determinación porque sabe lo que se espera de él, ¿sí? Por eso es imprescindible y se vuelve imprescindible que un líder transmita a sus equipos cuál es la misión, cuál es la visión y cuál es la estrategia del proyecto. Fíjense, por eso nosotros fundamentamos ahí unos temitas en los proyectos cuando estamos generando las exposiciones, por ejemplo, el kickoff. Siempre ponemos cuáles son los objetivos del proyecto y qué se quiere lograr, ¿sí? Y esos objetivos y lo que se quiere lograr ponemos en cada una de las reuniones de avance de un proyecto, ¿sí? Entonces, fíjense que eso es importante, ¿sí? Por eso es que siempre recordamos el objetivo que se debe cubrir en el proyecto. Es una recomendación que nosotros hacemos. Siempre nosotros ponemos reuniones de avance. ¿Cuál es el objetivo del proyecto? ¿Cuál es el objetivo del proyecto? ¿Sí? Eso va a ser importante. ¿Sí? Entonces, eso les recomiendo. ¿Sí? Podemos hacer. Y fíjense que el tema de fijación de metas no solamente va desde aspectos del proyecto, sino también temas personales. ¿Sí? Entonces, una recomendación dentro del proyecto. Ahora viene la empatía. Todo el mundo sabe qué es empatía. A ver, escríbanme en el chat, por ejemplo, qué es empatía para usted. ¿Sí? Porque esto no es ponerse en los zapatos de otro. Es una definición rápida. Para ustedes, ¿qué es empatía, por ejemplo? Si me escriben en el chat, les agradezco un montón. Tratar de entender, muy bien. Ser agradable ante lo demás. Perfecto, Daniel. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ponerse en lugar del otro ante cualquier situación para actuar, ponerse en lugar del otro, ponerse en la situación del otro. ¿Y no les ha pasado a ustedes que a veces es muy difícil hacer eso? ¿Eh? Entender al otro. ¿Sí? Perfecto. Así es. ¿Sí? Fíjense, entender al otro, ese es un tema difícil. Ese es un tema difícil. ¿Sí? Fíjense, cuando no somos empáticos, o sea, dicen, oye, ponte en el lugar del otro, sí, pero a veces, ¿sí? Muy viejo, o sea, a veces tratamos, pero a veces no se puede, ¿me entienden? Es medio complicado. Entonces, por eso siempre tenemos que ver, ¿no es cierto?, qué situación es la que estamos viviendo, qué es lo que está pasando. Sí, porque comprender, a veces se puede comprender, pero tal vez no se puede estar en los zapatos de la otra persona. Sí, por eso dicen, oye, o sea, no, esto es facilito de hacer y préstate, te hago. No. Tal vez la otra persona no solamente tiene problemas de conocimiento, sino también problemas personales. Entonces, por eso es difícil, ¿sí? Así que por eso hay que tratar, ¿sí?, de ponerse en la condición del otro, como dice José, ¿sí? Y ver nada más por dónde es que se puede caminar, ¿ya? Pero un buen líder
Lo que sí tiene que hacer es ver la visión de la otra persona. ¿Sí? Por eso que la empatía hay que ver cómo la traducimos nosotros. ¿Sí? Es muy difícil realmente entender al otro, como dice Luciana. Sí, miren, a veces hay valores ya de la sociedad, ¿no? Los valores hoy pues, no son los mejores que digamos. Sí, se ha ido deteriorando los valores en nuestra sociedad. Nos ponemos en lugar del otro y a veces nos ponemos solamente del lado de uno, pero no del lado del otro. Y cuando en realidad cuando dicen, oye, no, pues hay que ver las cosas desde ambos lados y ahí sí para tomar una decisión. ¿Sí? Es justo lo que dice Soraya. Algunas veces cuando trata de ser empático es mal visto por los directivos. Y sí, puede y pasa, te va a pasar. Sí, porque dicen, oye, y fíjate aquí, Soraya, cuando estás en este tipo de proyectos, cuando estás en los proyectos, tú lo que tienes que presentar son resultados. Sí, pero hay veces que en tu equipo de trabajo, puede ser que exista alguna problemática, ¿sí? Y en realidad dice, chuta, es mi equipo, yo lidero y yo tengo que solventar las necesidades de mi equipo. Sí, hay veces dicen, no, mi equipo es de bueno, pero ahora estamos pasando por un tema medio complejo. Y obviamente voy a ponerme yo como escudo porque mi equipo tiene que solventar estas necesidades. Fíjense, Luciano, también pasa que los compañeros abusan de la empatía. Esa es otra forma. O sea, hay veces que te dicen, ¿no? Como ustedes deben haber visto, no sé si han visto Chapulín Colorado. Sí, ahí tenían un montón de frases. ¿Sí? Y ahí había una frase justamente que abusaba, ¿no? Sí, decían más ágil que una tortuga, más fuerte que un no sé cuánto, y más noble que una lechuga, decían. ¿Sí? Y justamente abusan de la nobleza de las personas ahí. Pero obviamente ustedes que están preparándose para líderes, ¿no es cierto? En este curso, ustedes van a poder detectar cuándo pasa esto, ¿sí? Por eso fíjense, y aquí les quiero contar algo chévere, porque fíjense en nuestro curso que es de 16 horas, sí, ustedes pueden tomar el curso, pero además, sí, ustedes también pueden tomar nuestra evaluación, sí, que es basada en el sistema de Performia en este caso. Ustedes pueden tomar una evaluación para ver cómo están sus habilidades y sus rasgos de personalidad, ¿sí? Más en este caso la evaluación de liderazgo y de aptitudes, ¿sí? Ahí específicamente se ve que una persona podría liderar, ¿no es cierto? O qué cosas de mi personalidad tengo que mejorar para liderar, ¿no es cierto? Por aquí no nos pasa, porque nos dice sí, que los compañeros abusan de la empatía. Sí, es cuando yo soy muy noble, y me paso de buena gente, y vienen y dicen, te doy la mano y te subes al codo, y otros te suben al hombro, y otros te cogen la mano, el hombro y te rompen la mano, ¿sí? Entonces, sí, como dice ella, se puede interpretar que eres muy permisivo, esos son todos los temas, por eso es que no hay que en este caso, hacer que estas definiciones se mezclen, ¿sí? Entonces eso hay que tener una línea muy marcada en ese tipo de cosas, ¿no? Empático, es, no, no, sí te comprendo, sé lo que te puede estar pasando, pero sabes que hay que cumplir con esto, ¿sí? Hoy, por ejemplo, yo te doy libre este día, pero mañana vienes y me cumples, ¿me entiendes? ¿Sí? Acá nos dice también Rubén, creo la empatía debe ir de acuerdo con el objetivo del proyecto, por supuesto, Rubén. Así es. No hay que desviar la atención. Recuerden que ustedes como líderes tienen que generar y entregar un producto, ¿sí? Y para poder entregar el producto, los productos, o sea, no puedo estar siendo empático todos los días y siendo muy permisivo, como dice Daniela, ¿no es cierto? Más bien aquí hay que, como que dice, ¿no? Es como cuando, les hago una analogía, como cuando ustedes con el tanque de gasolina, ¿sí? Ustedes tienen que llenar ese tanque de gasolina siendo empáticos, ¿no es cierto? Pero hay veces ya que ese tanque va a estar vacío, ¿no es cierto? Y cuando esté vacío, obviamente ustedes van a necesitar, en este caso, que las personas lo vuelvan a llenar. ¿Y cómo hacen para que lo vuelvan a llenar? Obviamente trabajando un poco más. Claro, trabajan re bien durante 5 días, cumplieron con todos sus productos y sobrepasaron las expectativas de generación de productos, no cumplieron 5, cumplieron 10 productos para entregar.
Claro, entonces digo, oye, el día lunes, o sea, tómate la media mañana tú tomas el próximo viernes, perfecto. Y vuelven a llenar el tanque de combustible de las personas, ¿sí? Entonces así es como hay que ir regulando y siendo empáticos. Sí, esas actividades, eso que les menciono, pues comúnmente se hace para que las personas no se abusen de la empatía. Sí, ustedes como líderes pueden ser muy empáticos, dicen, no, no, hoy no te puedo permitir, o dicen, oye, le dicen, no, a su líder, les dicen, líder, necesito, qué sé yo, el cumpleaños de mi hijo, cumpleaños de mi hija, ayúdame por favor hoy día para salir. Perfecto, te ayudo, sí, sin ningún problema. Sin embargo, hay que recordarles que mira lo que estás haciendo por ellos, ¿no es cierto? Y luego ellos te tienen que dar el doble del esfuerzo, ¿sí? Cuando están justamente tratando este tipo de situaciones en un proyecto. Entonces, fíjense, así es como se llena el tanque y se vacía el tanque, ¿no es cierto? Porque siempre, si nosotros siempre estamos vacía y vacía y vacía el tanque de las personas y nunca llenamos, obviamente en un momento se van a cansar y ahí sí nos van a decir que no somos empáticos, que no permitimos absolutamente nada y que no hacemos nada. Es como ¿qué pasa cuando les pongo un ejemplo de un abuso? De ser que se toman esta parte de la empatía. Les das permisos, saben que les vas a dar permisos. Perfecto, te trabajan más o menos un día, otro día más o menos. Sí, y luego dicen, no, sabes que ahora sí te voy a trabajar bien. Vienen cuando dicen, oye, y esto nos pasó, ¿no? Les pongo ejemplos de la vida real, porque nos ha pasado. Dicen, oye, tengo que irle a dar una pastilla a mi gatito. ¿Sí? Y cuando ya los proyectos estaban por acabarse, ¿qué creen? ¿Qué hubieran hecho ustedes, por ejemplo, si dicen, oye, tengo que cuidarle a mi gatito hoy día? Y el proyecto tenía que salir sí o sí hoy y mañana? Y se sea empático. ¿Qué harían ustedes ahí? Y si ya no les viene cumpliendo la persona. ¿Qué es lo que harían? ¿Le dan el permiso para que se vaya? ¿O le cierran ahí las llaves y dicen, no, no, ahora sí tienes que acabar las cosas? ¿Sí? Esas circunstancias son las que ustedes se pueden encontrar en el camino siempre de este tipo de implementaciones. Y sobre todo les pongo esto porque hoy en día, recuerden, las personas les gusta trabajar de forma remota, ¿sí? A otras personas les gusta cuidar a los animalitos, ¿no es cierto? Que está bien, pero hay prioridades, ¿no es cierto? Sí, a otras personas, qué sé yo, les puede gustar, qué sé yo, la naturaleza, el agua, lo que sea, y hay que comprender eso, pero ellos también tienen que evaluar, ustedes tienen que hacerle ver a la persona qué es lo importante, para eso que son líderes, ¿ok? Eso con el tema de la empatía. Luego está este tema de lo responsable y lo comprometido. Fíjense que todo está casi como de la mano, se ven que es una como cadena. Sí, en el tema de la responsabilidad y lo comprometido, sí, prácticamente es una característica que toda persona debe poseer. ¿Sí? Si te comprometes en realizar una actividad, ¿sí? Tienes la responsabilidad de hacerla. Si te comprometes en entregar un producto para tal día, tienes la responsabilidad de hacerlo. Como líder, ustedes, ¿sí? Todo lo que le transmitas a tu equipo debes ponerlo en práctica. ¿Sí? Sí, obviamente esa es una regla que inclusive puede ser incluso hasta discutida. ¿Sí? Sin embargo, para eso pues nosotros también somos líderes, ¿no? Hay veces que se mide el liderazgo no solamente bueno, no se va a medir solamente por que ustedes lo hagan, ¿no? Sino también por las cosas que tengan como resultado. ¿Sí? Y eso va a ser fundamental cuando estamos hablando de la responsabilidad y lo comprometido que son. Los líderes comúnmente siempre son comprometidos, sí, pero muy comprometidos, a veces extremadamente comprometidos. Ustedes mismos evalúense, ¿verdad? Ustedes mismos pónganse a pensar cuando ustedes les encargaron algo y a ustedes les gustaba ese algo, ustedes van a hacerlo como de lugar. Tal vez que tengan un compromiso en la mañana, cumplen el compromiso, pero dicen, no, ahora yo me quedo haciendo esto porque tengo que entregar. ¿Entienden? Ese es el compromiso y la responsabilidad. Los líderes per se tienen responsabilidad y compromiso dentro de los proyectos.
Sí, y fíjense, estos proyectos, ¿por qué damos esta parte? Porque estos proyectos de analítica en muchos de los casos pueden ser largos, a veces pueden ser complicados y complejos, y obviamente hay que presentar resultados, pero si no tenemos esa responsabilidad y ese compromiso, el proyecto en muchos de los casos puede ir al fracaso, ¿sí? Para eso nosotros tenemos que ser empáticos, responsables, tenemos que tener metas bien fijadas y tenemos que comunicar bien. Y una de las formas de comunicar para nosotros en este tipo de proyectos son la información. ¿Y cómo comunicamos la información? Con los dashboards y con toda la analítica que generemos, ¿sí? Eso va a ser fundamental. Otra característica del liderazgo es saber delegar. Fíjense, me pusieron acá el saber delegar. Si estaba por aquí, yo leí. Delegar, estaba por aquí, si ustedes me pusieron, saber escuchar, que ya vimos, seguridad, enseñar con el ejemplo justo, capacidad de negociación, equitativo, comunicador, ¿sí? Trabajo en equipo, guía, misión colaborador, ¿sí? Innovador, creíble, comunicador, persuasivo, proactivo, estaba el saber delegar, pero el saber delegar es importantísimo, ¿sí? El saber delegar es una capacidad de entregar responsabilidades y delegar tareas, ¿sí? Aquellas personas que trasladan responsabilidades a sus, en este caso, subordinados, porque cuando ustedes son líderes de un equipo, pues van a tener subordinados, ¿sí? Sin que la palabra subordinado se entienda mal. Si entienden mal, veamos cuál es la definición del diccionario de lo que es un subordinado, ¿sí? En realidad es aquellos que trasladan esas responsabilidades a sus subordinados y les están transmitiendo al equipo confianza, ¿sí? Eso les va a motivar y eso va a repercutir de manera positiva en el ambiente laboral. ¿Sí? Cuando ustedes entregan responsabilidades, la gente en realidad y la motivación crece, ¿sí? Y eso está bien, porque eso le va a hacer bien a su equipo. El saber delegar es importante, el tener seguridad, también es muy importante el tener seguridad. ¿Por qué? Porque un buen líder tiene que tener confianza en sí mismo, ¿sí? Y fíjense una recomendación, cuando estemos hablando, ¿sí? Cuando ustedes estén en sus proyectos y estén hablando, ustedes no pueden decir más o menos, se hace así. Usted tiene que tener la seguridad de decir, esto se hace de esta forma, porque ahí se vuelven creíbles. Ahí a ustedes ven que tienen la seguridad de que ese proyecto sale así, ¿sí? Porque ustedes recuerden que una persona para ser líder, incluso para llegar a un cargo superior de jefatura y demás, por lo menos se ha comprobado, es comprobado, es un hecho científico, ¿sí? Se comprobó que para que ustedes alcancen, por ejemplo, el respeto de una persona, ¿cierto? Y que les vean a ustedes como líderes, ustedes tienen que saber por lo menos 5 veces más de lo que sabe otra persona, ¿sí? En cuanto a conocimiento. Si es que ustedes como líderes tienen sus subordinados y ustedes, por ejemplo, muestran un conocimiento tal vez del doble, esas personas todavía no van a alcanzar la confianza con ustedes, es decir, no les van a tener el respeto suficiente. ¿Sí? Por eso es que nosotros les proponemos aquí diferenciarse del resto para que vean esos aspectos que son positivos, ¿no? ¿Sí? Es en cuanto a la seguridad, ¿sí? Incluso cuando no parece que las cosas vayan a salir bien, el líder tiene que mostrar la confianza de que las cosas saldrán bien al final, ¿sí? Ahorita estamos mal, pero no te preocupes, hasta mañana y pasado cumplimos y el lunes desplegamos. Si ustedes lo creen de verdad y transmiten esa sensación al resto del equipo, la gente les va a seguir, ¿sí? Eso es un tema dado, o sea, eso es dado por hechos, ¿sí? Otra característica de un buen líder, ¿sí? Es esta que está acá, ¿sí? La inspiración, ¿sí? ¿Y por qué? Porque los mejores líderes son aquellos que van a inspirar a otras personas solo siendo como son en muchas de las circunstancias. Genuinos, ¿sí? Siempre compartiendo la visión sobre cómo construir una compañía o un grupo o un proyecto mejor y sobre todo un mundo mejor, ¿sí? Ahí es cuando la gente se empieza a inspirar. Transmitan eso siempre en sus equipos. Miren, vamos a compartir la visión sobre este proyecto y este proyecto va a llevarnos
para que la compañía crezca así y vamos a crecer todos, vamos. Esos son los líderes positivos, ¿sí? Los que se buscan en realidad en los proyectos. Luego está también el optimismo, y el optimismo es una de las grandes, es uno de los grandes rasgos en realidad de los líderes más efectivos. Transmitir energía, transmitir positivismo al equipo, llenar de confianza y ganas de actuar, motivar e inspirar a las personas y fomentar el entusiasmo por los proyectos, una de las habilidades más importantes y la clave del éxito al final. ¿Sí? Las personas más motivadas en realidad son los mejores colaboradores, son los mejores miembros de un equipo de trabajo. ¿Sí? Cuando más consciente seas, cuando ustedes sean más conscientes de sus propias capacidades y más abiertos tengan a ellas, más éxito van a tener como líderes. ¿Sí? Eso es así. Luego también está el tema de la persuasión. Obviamente un líder tiene que ser persuasivo. ¿Sí? Un líder tiene que, un líder que es persuasivo se conecta con la gente, se conecta con el personal de su equipo de trabajo y enseña el proceso de generar decisiones para crear cambios. ¿Sí? Ustedes pueden usar el poder de la palabra, ¿sí? Y la persuasión para convencer completamente al otro, ¿sí? Argumentando, seduciendo, convenciendo y enriqueciendo las ideas de los demás. Fíjense, ¿saben cuál era uno de estos líderes que es estudiado esta persona? ¿Sí? En el mundo a través de los tiempos. Obviamente, el primero que fue un líder nato fue Jesús, ¿sí? Si nos vamos al tema religioso. Pero hay otro líder, ¿sí? Independientemente de que ha sido bueno o malo, ¿no? Hay otros líderes a través del tiempo que han sabido utilizar este tema, el verbo, para generar persuasión. ¿Sí? Aquí en América, ¿sí? Hubo uno de los líderes innatos, ¿sí? Que con el poder de la palabra convenció a muchos para que se maten por él. ¿Sí? ¿Saben quién es este líder? Les pregunto. ¿Quién creen que es? Escríbame en el chat. ¿Ya? ¿Quién creen que es ese líder? Aquí en América hubo ese líder. Ya pueden escribirme. A ver, les leo ahorita. James Jones de Guyana dice, bueno, no lo conozco, pero puede haberse dado. ¿Ya? Ok. ¿Quién más? Te hablaba de otro que sobrepasó países. ¿Ya? Yo te hablo de uno que sobrepasó fronteras. Aquí en América, no les hablo uno actual, ¿no? Sino uno que hizo eso con las personas. Gracias, Gustavo, por tu aporte. ¿Cuál otro líder creen ustedes? A ver, pónganme un nombre ahí. Este líder hizo que se maten por él, ¿verdad? ¿Ya? Solo con el convencimiento y el don de la palabra, él persuadió a las personas. ¿Cuál otro líder tienen en su mente? Pónganle ahí el nombre, a ver. A ver, ¿quién más se atreve? Si no, a ver, les voy a preguntar ya. Ya que estamos en curso. ¿Sí? A ver, fue Gandhi, ¿ya? Gandhi tuvo su liderazgo, pero no es del que estamos hablando, ¿verdad? ¿Sí? Les estoy diciendo uno que hizo que se maten por él. Ok, a ver, veamos. Bueno, aquí está, a ver, Adolfo, Adrián.
Hitler, ese fue un líder mundial en realidad. ¿Sí? Por ejemplo, él hizo que se maten por él, en realidad. Hitler. Hitler tuvo un liderazgo relativamente fuerte a nivel mundial, más que mundial a nivel de su país, ¿ya? Él convenció a la gente de su país, ¿sí? Él convenció a la gente de su país para que todo lo que él decía pues, se haga realidad. Él convenció para que maten por él en su país. Pero yo les hablaba de Simón Bolívar, ¿ya? Es justo, Ricardo. Yo les hablaba de Simón Bolívar, ¿ya? Simón Bolívar, ¿sí? Es un tipo de líder, ¿sí? Que él convenció no solamente a un país, él convenció a 5 países para que luchen por la causa de la libertad. ¿Ah? En él estaba la libertad, como quien dice, para que todo el mundo luche por eso. Y fíjense que Simón Bolívar hizo que hizo matar a mucha gente, obviamente, porque bueno, tuvieron guerra. Sí, y la definición cómo es de libertad en ese momento era la guerra, para liberarse de los españoles. ¿Sí? Él fue un líder, es estudiado, ¿no? O sea, hay mucha gente que estudia Simón Bolívar, ¿sí? Y su estilo de liderazgo, porque él tuvo el verbo para poder convencer a todas estas naciones, ¿me entienden? ¿Quién fue? Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia. O sea, y ahí hizo, recuerden que hizo también la Gran Colombia. Entonces, él hizo ese estilo de liderazgo, ¿sí? Y utilizó este tema de la persuasión justamente para hacer, ¿no es cierto?, que las personas mueran por la libertad. ¿Pasó o no pasó eso? ¿Sí o no, Ricardo? Eso pasó. Puede ser inspiración, ¿sí? Ahorita, ¿qué tal? Sí, puede ser inspiración, pero sabes que al final él lo que hizo fue decirles, oye, ya vamos a conseguir la libertad. ¿Sí? ¿Y cómo vamos a conseguir la libertad? Pues luchando contra estas personas. ¿Sí? ¿Y cómo? ¿Y para qué vamos a luchar? Pues para liberarnos y de ahí sí, vámonos a la guerra todos. ¿Sí? Y como tú dices, o sea, no solamente de esto de la persuasión, ¿no? Pero sí utilizó bien el verbo para poder persuadir a las personas de irte a la guerra. Fíjense, solamente pónganse el caso hoy en día. ¿Quién de ustedes estaría dispuesto a irse a la guerra? ¿Sí? En nombre de la libertad. Solamente pónganse a pensar eso. ¿Ya? ¿Qué alce la mano que está dispuesto a irse a la guerra en nombre de una libertad? Es difícil, ¿bien? Es difícil. Ahora lo que menos queremos son guerras. ¿Sí? Ahora lo que menos queremos son guerras y lo que más queremos es seguridad en realidad al final. ¿Sí? Por eso que mucha gente no está de acuerdo con la guerra que hay allá en Rusia y con Estados Unidos. La mayor parte de gente no quiere que exista eso. ¿Sí? Entonces, pues es un tema de ¿cómo se llama? De persuadir. Entonces, un buen líder tiene que saber persuadir, ¿ya? No es libertarismo, un buen líder, pero sí persuadir en un proyecto. Sobre todo para poder convencer a las personas de que ese es el camino, ¿no? Y el camino que están tomando en un proyecto puede ser mejor, ¿sí? Y ustedes realmente con su conocimiento pues van a poder generar ese tipo de situaciones, ¿ok? ¿Sí? Luego está también el tema de esta característica, pues he puesto acá el predicar con el ejemplo que ustedes también lo pusieron, ¿sí? De ahí, por ejemplo, hay un dicho que dijo, en este caso, Albert Einstein dijo este dicho. ¿Sí? El ejemplo no es la mejor manera de enseñar. Él dijo que es la única. Esto dijo él. ¿Sí? Y esta frase obviamente puede cobrar especial sentido cuando se habla de la relación entre un líder y el equipo. ¿Sí? Debe ser el primero en trabajar duro. Como les decía, ahí viene justamente el tema de la responsabilidad y lo comprometido que se está. Debe ser el primero en tomar las responsabilidades que amparan la posición,
Y a su vez, hacerlo obviamente con honestidad, con ética, con autenticidad, que eso va a ser fundamental, porque obviamente dice, oye, este man como se llama, el líder del equipo y está viniendo todos los días, se lleva a las 12 del día, a 1 de la tarde, etcétera, puta, y nunca demuestra, ¿sí? Puede haber líderes que vengan 10, 12 del día, pero sabes que estos manes te quedaron dando la cara hasta las 4 o 5 de la mañana en otro tipo de situaciones en las que ustedes, en las que tú no estás. Entonces, todas esas cosas ustedes tienen que obviamente darlas a conocer. Por eso es que un líder siempre tiene que ser buen comunicador, y tanto para escuchar como también para comunicar, ¿sí? Entonces, desde ahí parte toda esta situación de liderazgo. Entonces, fíjense en estas características de un buen líder, sí son las que nosotros debemos tomar en consideración para poder llenar, en este caso, este tipo de roles en un proyecto de analítica. Sí, recuerden que este tipo de proyectos de analítica tiene ¿cómo se llama? Un enfoque transversal en una empresa. Cuando decimos un enfoque transversal en una empresa, es que ustedes van a toparse con múltiples roles, ¿sí? Van a toparse con roles, en este caso, que vengan del área de finanzas, con roles que vengan del área de operaciones, con roles que vengan del área comercial, están en un entorno privado, un entorno público, van a toparse con igual roles de distintos estilos, ¿sí? Con los cuales ustedes van a tener que aplicar estas características, ¿sí? Es muy cierto, sí, es muy cierto, ¿no es cierto? Que en este tipo de proyectos delegan a personas que están en tecnología, ¿sí? Porque somos ingenieros de sistemas, o que son algunas de alguna rama tecnológica, ¿sí? Y comúnmente la gente que estamos en estas ramas, hay veces que no somos muy comunicadores, ¿sí? Entonces, para poder crecer, nosotros tenemos que fijar estas características de un buen líder y desarrollar justamente estas características para poder liderar esos proyectos. No significa que nosotros tenemos que saber todo, ¿sí? El líder comúnmente, un líder de proyecto, un gerente de proyecto, no es que se sepa todo, por eso se llaman gerentes, ¿no? Gerente viene de la palabra generalista, ¿sí? Sí, un gerente general viene de la palabra generalista, ¿sí? Y nosotros tenemos que saber un poco de muchas cosas, pero no a profundidad. Luego están los especialistas, ¿sí? Y ellos sí son en cambio especializados en un tema específico. Sí, por eso es que nosotros tenemos que abordar este tipo de situaciones, ¿sí? Desde un punto de vista distinto a la persona que va a trabajar per se en la actividad como tal, ¿sí? Entonces, esas son las características de un buen líder. Y como les digo, vuelvo a mencionar, miren, en nuestro curso de 16 horas, ¿sí? Ustedes pueden tomar también esta prueba, ¿sí? Que justamente este es un test en el cual medimos la personalidad de ustedes, ¿no? La personalidad de una persona, que me diga cómo están los rasgos del ser, es decir, su forma de ser, ¿no es cierto? Los rasgos del ser. Miden los rasgos del hacer, es decir, qué tan productivos, o mejor dicho, qué tan bien pueden hacer las cosas, ¿sí? Si es que pueden soportar hacer muchas cosas o no pueden soportar muchas cosas, y también los rasgos del tener, es decir, si ustedes pueden cumplir y pueden ser productivos, ¿sí? O qué rasgos yo podría mejorar, ¿sí? Entonces, cuando hacen ese test, obviamente hay una persona de nuestra empresa que les lee el test y les dice, mira, tú vas a tener este rasgo va a ser así, tú tienes un rasgo de este estilo, vas a tener que mejorar en esto, hay oportunidad de mejora aquí, hay una oportunidad de mejora acá, ¿sí? Y con esto pues vas a poder alcanzar a desplegar tu característica de líder, ¿sí? Entonces, eso viene obviamente con nuestro curso de 16 horas. Entonces, tomando en consideración todo lo que ven aquí, tomando este esquema de liderazgo que les acabo de mencionar, nosotros llegamos a esta parte de la alineación del negocio y la tecnología, ¿sí? Porque miren, para poder alinear estos dos aspectos, obviamente tenemos que ser líderes, ¿sí? Y el liderazgo ahí entra completamente en juego. ¿Y por qué? Porque esta parte de aquí de alinear el negocio con la tecnología, pues
una parte que hay veces que es demasiado compleja. Sí, a muchos de ustedes, si muchos de ustedes que tal vez son o desempeñan roles de tecnología, el alinear esto con el negocio hay veces que se complica. ¿Sí? Hay veces que se complica porque no todos conocen de tecnología y muchos que conocen de tecnología pues no conocen mucho de negocio. ¿Sí? Entonces lo que queremos obviamente es explotar esas características de liderazgo para que ustedes consigan justamente no este divorcio, sino este just marriage. ¿Sí? Conocer enfocar este just marriage cuando se está en el tema de implementación de proyectos. Y por eso es que partimos de esta parte del liderazgo. ¿Sí? Claramente es una parte que no la hemos explotado todavía. Sí, porque si ustedes se fijan en este curso que estamos viendo de liderazgo para proyectos analítica, nosotros lo hemos reformulado justamente porque hemos visto que muchos se dedican al tema del Python y un sinnúmero de cosas más. Pero esta parte justamente del liderazgo no es que nos está dando el mayor resultado o no les da el mayor resultado a todo el mundo porque no iniciamos y no conocemos qué hacer. ¿Sí? Entonces para nosotros es fundamental preparar a las personas para este encuentro que tiene que haber entre la tecnología y entre la tecnología y el negocio. Entonces, para esto nosotros tenemos que aprender negociación y resolución de conflictos también, ¿sí? Y justamente este aprender a negociar y resolver conflictos también lo vemos en nuestro curso que es más extenso, ¿sí? ¿Qué cosas tendríamos que hacer para negociar cosas dentro de los proyectos? Para resolver conflictos, porque fíjense, obviamente en todos los proyectos, no solamente en los de analítica y de Big Data, existen este tipo de situaciones. ¿Sí? La resolución de conflictos en muchas ocasiones puede hacer que el proyecto se caiga, ¿sí? Porque no sabemos sobre esto. Puede hacer que la negociación llegue a un esquema caótico en el cual ya no tengamos vuelta atrás y hay veces que tengamos que cumplir cosas que no estaban como alcances dentro de nuestro proyecto, ¿sí? Entonces, este tipo de aspectos son los que vemos un poco más a detalle también en nuestro curso, ¿sí? Y llegar, como que dice, al final feliz para todos, es lo que nosotros enfocamos dentro del proyecto. Ahora, cuando ya nosotros generamos aprender de la versión y resolución de conflictos, obviamente es cuando nosotros ya les decimos, no, mira, ahí es cuando ya la gente de tecnología aprende y sabe más sobre el negocio. Y cuando los empresarios y todos esos gerentes, jefaturas, directores, etcétera, saben más sobre el tema. Entonces, lo que queremos hacer es llegar justamente a este aspecto, llegar a este matrimonio, ¿no es cierto?, para que los proyectos lleguen a un final feliz. Sí, porque, y les pongo un caso, ¿no? A muchos de ustedes me imagino que les debe haber pasado, porque aquí estamos hablando de situaciones de la vida real, ¿sí? A muchos de ustedes les debe haber pasado, ¿no es cierto?, que dice, mira, llegamos, vamos a hacer los proyectos de Big Data, tecnología, ¿sí? Y empiezan a ver un montón de cosas, ¿sí? Y como el gerente vino de una feria, etcétera, y le contaron esto de Big Data y analítica, y dijeron, yo quiero llegar a hacer esto, alguien me dijo por ahí que pues, podemos aplicar computación cognitiva y no sé qué vainas más. Queremos eso. Y ustedes le entregan toda esa responsabilidad. Y fíjense ¿saben cuál es la problemática? Es que la gente del negocio todavía no se ha capacitado específicamente en temas de analítica y de Big Data desde el lado de negocio. ¿Sí? Y no conocemos todavía una delimitación de cancha, no tenemos en este caso un problema específico ni un caso de uso para abordar dentro de esta necesidad. ¿Sí? Entonces, la idea de esto obviamente es que nosotros con este curso y con el curso mayor que tenemos, obviamente se enfoque en una nueva perspectiva. ¿Sí? Entonces, cuando estamos hablando, un segundito, cuando estamos hablando de este tipo de situaciones, ¿no es cierto? Nosotros llegamos, obviamente, a descubrir circunstancias
¿sí? A descubrir circunstancias que en la mayoría de los casos, en la mayoría, pues sí, en la mayoría, ¿sí? Vemos que la gente de negocio no sabe por dónde iniciar sus proyectos. Les dijeron, pero no saben ni qué hacer, ni cómo hacer, y por eso le delegan a la parte de tecnología, porque hay un componente tecnológico fuerte, entonces de tecnología. Y cuando en realidad no es así, aquí deben estar todas las partes, ¿sí? Si ustedes inician un proyecto divorciado del área del negocio y solamente le cargaron esa mochila enorme, y no esa mochila, sino esa maleta al área tecnológica, ahí es cuando empieza a fracasar los proyectos. ¿Sí? No sé, tal vez muchos de ustedes, sí, tal vez muchos de ustedes han estado en este tipo de situaciones, ¿sí? Y como digo, ha causado pues que el proyecto no despegue y se quede ahí. Entonces, fíjense, por eso es que este es un enlace completo, ¿no? Desde lo que es el liderazgo hasta lo que es, en este caso, el gerenciamiento, hasta lo que se trata, en este caso, con las personas y con los líderes, ¿no es cierto? Y obviamente es como quien dice, es un entorno que tiene mucha incertidumbre cuando vienes de ese lado, ¿sí? Y lo que nosotros queremos, obviamente, es que eso no les pase. Nosotros entendemos ahí circunstancias, oye, no hagas esto, oye, que mejor que no te pase, ¿sí? Eso sí va a ser un tema fundamental para que ustedes puedan regular, en este caso, estos proyectos de analítica, ¿no? Eso es lo que queremos enseñarles, lo que queremos compartir durante estos días, ¿sí? Entonces, solamente para conocer un poquito más acerca de esto, quisiera que me contesten esta pregunta. Déjenme les paso este chat, perdón, este enlace al chat, para que me contesten solamente esta pregunta, ¿ok? Déjenme nada más les paso aquí el chat. Sí, quiero saber un poquito de esto, ¿sí? Les agradecería un montón, por favor, que me contesten, sí, porque ahí ya sé que ustedes han participado, no han participado, y sé de su experiencia y lo que sí les ha pasado, ¿sí? Gracias por contestar, muy bien, gracias por contestarnos, bien, el resto de personas, por favor, gracias. Gracias. Eso, muchas gracias. Gracias. Ayúdenme contestando. Estamos alrededor de 25 personas, 28 personas, y no me contestan. Gracias. 12 me van contestando. Participen por el resto. Gracias. Si no, mañana no hay no hay, ¿cómo se llama? No hay el certificado. Gracias. Muy bien. Gracias. A ver, aquí me están diciendo. Ah, Luciana dice, a ver, perdón, voté mal, dice Luciana. Ok, no te preocupes, Luciana. ¿Qué vota? ¿Sí, no? O no sé cómo iniciar. Ponme en el chat. Muy bien, gracias.
Ok. Muy bien, gracias. Gracias, nos faltan unos cuantitos, gracias. Gracias, gracias. Ok. Miren, y gracias por sus respuestas a lo que ya nos respondieron. Sí, fíjense, acá nos están poniendo cuántos han participado en proyectos. Hay 5 que sí nos ayudan, que han participado en proyectos, 9 que no. Quien no sabe cómo iniciar están en el no, en realidad no han participado, son 10. Fíjense, ¿qué pasa? Y ese justo es el aspecto fundamental. A ver, ¿ustedes quieren entrar a especializarse o quieren ser líderes de proyectos, gerentes de este tipo de proyectos? Esa pregunta ustedes tienen que hacerse. ¿Sí? Porque entrar a especializarse, ¿no es cierto?, es seguir un curso ya, como igual como los que nosotros brindamos de ingeniería de datos, un curso de analítica avanzada, un curso de data visualization, un curso de Python, un curso de R. Y es cuando empiezo a ser especialista, ¿sí?, en crear este tipo de soluciones, ¿sí? O si quiero hacer, en este caso, liderazgo, obviamente yo tengo que saber el cómo poder abordar estos cursos y luego cómo poder crear una cultura de datos y cómo poder establecer un marco de trabajo, ¿no es cierto?, en el cual yo pueda crear inclusive un área de analítica en una organización. ¿Ah? Por todos esos lados tenemos que abordar. Comúnmente, fíjense, y eso sí lo cuento de experiencia, ¿no? Comúnmente una persona que es especialista, es decir, que es supongamos que haya un científico de datos, pero espectacular, o sea, que sabe todos los modelos de negocio, todo lo hecho, lo que sea, ¿sí? Sabe en cuanto al tema técnico, por ejemplo, el pasar a liderar un área de analítica, hay veces que es complejo, ¿sí? Porque no tiene las habilidades para ser líder, ¿sí? Por eso es que hay que revisar muy bien todos estos rasgos de la personalidad cuando estamos viendo este tipo de personajes, ¿ok? Sí, y sobre todo porque el rol, o sea, es un rol que amerita otro tipo de skills, ¿no? Otro tipo de habilidades para llegar a generar el liderazgo. Ok, muchas gracias por haberme contestado esto, ok. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, entonces, sabiendo esto, obviamente, ustedes tienen que saber qué tipos de proyectos de analítica son los que se pueden dar. ¿Sí? Y los tipos de proyectos de analítica son en realidad varios tipos de proyectos que requiere el negocio. Ustedes tienen que entender que estos tipos de proyectos no son proyectos como los transaccionales, por así hablar de tecnología. Sí hay proyectos de BI, hay proyectos de analítica versus proyectos de TI, y cada uno de ellos tiene diferentes stakeholders. Cada uno de ellos tiene un stakeholder completamente distinto. Sí, el stakeholder, como ustedes saben, es una parte interesada, ¿sí? Y una parte interesada es cualquier persona que tenga interés en el resultado de un proyecto. Entonces vienen en muchas formas y con muchos intereses, incluidos los financieros, políticos, orientados al proceso, etcétera. Las partes interesadas traen un desafío único a la gestión del proyecto por una sencilla razón, porque tienen expectativas y no todos los grupos de interés tienen las mismas expectativas. Entonces, es muy probable que los proyectos de BI tengan, y de analítica tengan un conjunto mayor de partes interesadas que los proyectos operativos normales. La primera fuente de expansión, por ejemplo, es la dimensión de las funciones empresariales. Ustedes ven aquí, ¿sí? Aquí hay una dimensión de funciones empresariales, ¿sí? Donde un proyecto operativo incluye una o unas pocas funciones estrictamente relacionadas, mientras que acá puede incluir absolutamente todas las funciones del negocio. ¿Sí? Estrategia, finanzas, marketing, ventas, clientes, operaciones, recursos humanos, investigación y desarrollo, y puede incluir hasta más. ¿Sí? Entonces, esa es una fuente de expansión. Ahora, la segunda área de expansión está en los niveles de interés gerencial, ¿sí? En estos niveles. Sí, por ejemplo, acá no tenemos muchos niveles.
Y a pesar que obviamente el proyecto de EDP, etcétera, viene desde la gerencia, sin embargo, esto es mucho más operativo. Pero estos proyectos de BI y de analítica tienen un nivel de interés gerencial que va desde lo estratégico, táctico, hasta lo operacional. ¿Sí? Se manejan esos tres niveles en realidad. ¿Sí? Atiende las necesidades, aquí se entiende las necesidades y se atiende a las necesidades de información de los gerentes de BI. La motivación de las partes interesadas ahora abarca estos tres tipos de cosas. Todo lo que es operativo. ¿Sí? Hoy en día se habla mucho de la democratización de los datos y por eso es que va hasta un nivel operativo todos estos temas. Sí, recuerden que lo táctico, bueno, la estrategia se transforma en táctica y la táctica debe transformarse y bajar a nivel operativo. Sí, los sistemas de analítica sirven hasta los trabajadores, para todos los trabajadores del conocimiento, ¿sí? Para todos los gerentes de línea, mandos intermedios, para todos los ejecutivos, ¿sí? Lo otro es el uso de la información. El uso de la información, por ejemplo, un proyecto tradicional normal de tecnología maneja temas transaccionales, reporterías, cumplimientos. En un tema de analítica, de inteligencia de negocios, se maneja temas transaccionales, de reportería, de cumplimiento, de monitoreo, de análisis y de pronósticos. ¿Sí? Estamos hablando de un espectro mucho más amplio en el uso de la información. Por eso es que hay varios tipos de proyectos de analítica. ¿Sí? No es que es uno solo, sino hay un montón. Hoy en día, es más, recuerden que estamos hablando ya de la inteligencia artificial. Toda la gestión de datos es la base para el tema de inteligencia artificial. La tecnología que existe hoy en día en temas de Big Data es la base para que la inteligencia artificial se haya desarrollado como está desarrollando el día de hoy. ¿Ok? Sí, eso es un tema que es base. ¿Sí? El uso de la información va a impulsar siempre esta tercera área de interés de expansión. ¿Sí? Ahora, en realidad un aumento de 6 veces de las partes interesadas probablemente va a producir un crecimiento similar en expectativas, en conflictos, en problemas y en comunicaciones. Entonces, ese es el desafío que un líder de este tipo de proyectos, un gerente de este proyecto, tiene que enfrentar en el día a día. Sí, porque no es que va a estar solamente en un área, va a estar impulsando muchas áreas, ¿sí? Muchas actividades de un estilo como este o un estilo de este tipo, ¿sí? Por eso es que debemos estar preparados, ¿sí? Entonces, estos cambios que existen, obviamente esta ampliación, ¿sí? De diferencias, de dimensiones, etcétera, que existen entre lo uno y lo otro, es lo que hace que un gerente de proyecto, un líder de analítica, pues, cumpla una visión distinta a un tema tecnológico. Por eso es que ahora las áreas analíticas se han separado del esquema tecnológico. Inclusive ahora hay áreas que están al mismo nivel, otras que están bajo tecnología, pero es un área completamente distinta, a la cual se le ha otorgado pues, un poder distinto también, porque se habla mucho del tema de datos. ¿Sí? Eso es básicamente, mis estimados amigos. Así que el día de hoy, ¿sí? Hemos llegado al final de nuestro curso. ¿Sí? Sí quisiera que por favor nos ayuden respondiendo a la encuesta. ¿Sí? Ayuden respondiendo a la encuestita que tenemos acá. ¿Sí? Y nada más si quiero, denme un segundito, quiero compartirles obviamente lo que les decía, ¿no? El tema de nuestro curso, ¿sí? Para las personas que están acá, quiero compartirles nada más el curso que nosotros estamos entregando ahora, ¿sí? Y que es el curso de gerenciamiento y liderazgo, ¿sí? Ahora viene el tema comercial, obviamente, para ustedes, que es el de gerenciamiento y liderazgo, que profundiza en los conocimientos que estábamos viendo el día de hoy, más otros que también vamos a ver el día de mañana, pero en profundidad. ¿Sí? Y este curso tiene estos módulos, el módulo 1 que es de liderazgo completo, donde se ve el liderazgo y la esencia del liderazgo, los estilos, las habilidades blandas en el líder, las capacidades de negociación y la resolución de conflictos como tal. El módulo 2 que es la introducción a la ética del project management. El módulo 3 que es la fase de descubrimiento como tal, cuando estamos hablando de implementación de cultura analítica. El módulo 4 que es la fase de implementación, hablado desde el punto de vista de liderazgo y de gerenciamiento. Y el módulo 5, perdón, está acá, que es el escalamiento y evolución. Entonces, ahí se ve supervisión, medición, participación, mantenimiento, mejores prácticas y soporte.
Y obviamente aquí estamos vendiendo como oportunidades el curso de liderazgo y gerenciamiento de proyecto analítica por $200. ¿Sí? $150 el curso como tal, más $50 este test que les hablaba de personalidad y de liderazgo. Este test de personalidad y liderazgo les va a medir a ustedes su capacidad. Y déjenme mostrarles nada más un ejemplo. ¿Sí? Este test de liderazgo les va a mostrar qué habilidades son las que ustedes tienen que mejorar. ¿Sí? Y cuando hablo yo de habilidades que tengo que mejorar, hablo de todas estos rasgos de la personalidad, ¿sí? Que me sirven, o en este caso me ayudan a, a, a mejorar, ¿sí? En estos aspectos, ¿cómo se llaman estos aspectos de liderazgo? Sí, estamos hablando del ser, del hacer, y me parece que un segundito nada más reviso el, el test déjenme ver esto de acá, para mostrarles. Si no, ya les muestro el día de mañana cómo es el test, pero básicamente lo que hacemos es poder establecer estos patrones para que ustedes mejoren, ¿sí? Para nosotros es fundamental que ustedes como líderes mejoren sus habilidades, ¿sí? Entonces, un tema que comúnmente no se da en estos cursos. Ahora nosotros ya lo incorporamos, ¿sí? Y generamos test de personalidad y liderazgo, y ustedes van a tener adicional un curso de Power BI o de Tableau asíncrono, incluido dentro también de esta compra, ¿sí? Entonces, recuerden que para nosotros es importante, y déjenme ver acá, me parece que tengo yo, ¿sí? Me parece que tengo por aquí este test. Denme un segundito nada más. Sí, déjenme ver. Exacto. Aquí. Por ejemplo, fíjense, estos son los rasgos que les van a medir. Por ejemplo, si toman el test. Es la estabilidad, la felicidad, la compostura, la seguridad, la actividad, el empuje, la responsabilidad, la estimación correcta, la empatía y la comunicación. Entonces, todos estos resultados que salen acá, pues, les van a decir, mira, tú tienes estos rasgos, vas a poder liderar, por ejemplo, equipos, o vas a necesitar mejorar en estos rasgos, ¿no es cierto?, y avanzar en estos otros. Este tipo de situaciones son las que nosotros vamos a revisar en los test que les acabo de mencionar. Perdón, se me fue esto de aquí. Exacto. Estos son los rasgos que ustedes van a revisar, ¿sí? Y los rasgos que van a poder mejorar. Estos de acá, por ejemplo, la estabilidad, la felicidad y la compostura, son rasgos que me muestran el ser de la persona. La seguridad, la actividad, el empuje y la responsabilidad me muestran el hacer de la persona. Qué tanto ustedes pueden hacer actividades. Y el rasgo de la estimación correcta, la empatía y la comunicación me va a decir también conjuntamente con los rasgos de acá arriba qué tan productivos pueden ser. Sí, luego está obviamente el rasgo de la aptitud, para ver qué tanto pueden ustedes duplicar cosas, y el rasgo, en este caso también del liderazgo, ¿no? Sí, que es para ver cuál es el potencial que ustedes tienen para ser líderes. Entonces, eso es lo que nosotros les entregamos también con este test de personalidad y de liderazgo per se. Y todo esto por la módica suma de $200. Así que ustedes pueden inscribirse sin ningún problema. Pueden contactarse también con las personas. Bueno, el día de mañana vamos a entregar todos los datos, sin embargo, pues están acá personas con las cuales se pueden contactar, ¿sí? Y tranquilamente, pues, avanzar. El formulario es obligatorio. Si nos ayudas revisando, si nos ayudas llenando por el formulario, pues también es para que hacerte llegar también el certificado del curso de hoy y mañana, ¿sí? Así que lo puedes llenar sin ningún problema, estimada Luciana. ¿Sí? Bien, dadas las circunstancias, hemos llegado hasta aquí el día de hoy. Sí, espero les haya hecho sentido lo que hemos conversado hoy. El día de mañana profundizamos un poquito más en el tema de proyectos.
Sí, y seguimos conversando. Y les mando un abrazo fuerte para ustedes, pues, y una excelente noche. Cuídense mucho y les espero el día de mañana a la misma hora, por el mismo canal. Un abrazo fuerte para todos. Gracias, gracias, gracias.